Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Las historias de Jonás, Belsasar y Ciro están llenas de imágenes del fin, la adoración del Dios creador, el desafío abierto a Dios a pesar de tener testimonios vivos de su existencia y poder, y la segunda venida de Cristo para llevar a su pueblo a la nueva Jerusalén. Bendito Dios que estás en los cielos, te suplicamos, Señor, este día, que nos dirijas a lo largo del estudio de esta lección 13. Permítenos entender, Señor, cada una de las lecciones que tú has dejado registrado en tu palabra, en las historias de Jonás, de Belsasar y de Ciro. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos cerrando el estudio de nuestra lección del segundo trimestre del año 2025. Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Durante 13 semanas hemos ido revisando las historias desde el Génesis en adelante y cómo es que cada una de esas historias nos ayudan a entender la profecía bíblica. Tómese un tiempo para memorizar Jonás 1:9. Jonás respondió: soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Esa es la declaración que debe brotar del corazón de cada una de las personas. Creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Cuál es el objetivo del estudio de esta lección 13? Extraer de las historias de Jonás, Ciro y Belsasar principios proféticos y elementos relevantes para comprender mejor lo que llamamos verdad presente. El apóstol Pedro en su carta utiliza esta palabra, la verdad presente, y para nosotros la verdad presente es el mensaje de los 3 ángeles. Y en esta lección veremos cómo está ilustrado el mensaje de los 3 ángeles en estas 3 historias: Jonás, Belsasar y Ciro. Nínive recibió un llamado al arrepentimiento a través de un profeta renuente y se salvó de la destrucción. Babilonia recibió repetidos llamados de atención, pero finalmente rechazó a Dios y fue destruida. Antes del fin se dará un fuerte pregón, una gran llamada al arrepentimiento. Unos se arrepentirán como Nínive, otros se obstinarán como Babilonia. Cuando venga Jesús, el Rey Salvador, ¿en qué grupo te encontrarás? ¿En los renuentes, en los que rechazan el llamado o en los que aceptan el llamado de Dios? Nuestra lección de hoy está dividida en 2 secciones. Las imágenes que encontramos en Nínive, específicamente Jonás predicando allí en Nínive, y las imágenes de Babilonia. Ingresemos al estudio de nuestra lección. Iniciamos este estudio con la historia de Jonás. El llamado de Jonás. La historia de Jonás fue confirmado, corroborado en su validez por Cristo mismo. Cuando a Jesús le piden una prueba, una señal, para
mostrar quién era él, Jesús les dice, yo no les voy a dar pruebas ni señales, solo les voy a dar una señal. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Lucas capítulo 11, versículo 30. Jesús comparó su experiencia con la de Jonás, aunque con claras diferencias. Recuerden lo siguiente: los tipos o los símbolos, las figuras, solo son en parte, no describen completamente la obra de Dios, la obra de Cristo. Así como en el santuario terrenal, el sacerdote prefiguraba a Cristo, el cordero prefiguraba a Cristo. No es que todo el cordero, todo lo que es el cordero o todo lo que era el sacerdote humano, por ejemplo, Aarón tenía sus carencias, tenía sus defectos, tenía sus puntos flacos, pero no Cristo. Entonces, recordemos siempre, las figuras son simplemente ilustraciones del ministerio de Cristo en ciertos aspectos específicos. Jesús compara su experiencia con la de Jonás. Pero miren, aquí hay algunas diferencias. Jonás no deseaba ir a Nínive para salvarla. Jonás pasó 3 días en el vientre del pez por sus pecados. Se negó ir a Nínive. Según él mismo testifica, se niega a ir a Nínive porque sabía que Dios no lo destruiría si ese pueblo se arrepentía. Pero, ¿cuál es la diferencia con Jesús? Jesús vino voluntariamente a nuestro mundo para salvarnos. El Verbo se hizo carne, voluntariamente. Ahí encontramos una gran diferencia con Jonás. Pasó 3 días en la tumba por nuestros pecados. Y Jesús da esa señal a sus detractores. La única señal que les voy a dar es, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, dice el libro de Mateo capítulo 12, en los versículos 38 al 42, de la misma manera el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches allí en la tumba. Esa es la gran similitud. Pero además, esa similitud nos describe que la historia fue real, que la historia del pez fue real, lo que sucedió con Jonás fue real. También existen claras similitudes entre la experiencia de Jonás y el tiempo del fin. ¿Cuáles son esas similitudes entre la experiencia de Jonás y el tiempo del fin? Y precisamente aquí vamos a encontrar las figuras del tiempo del fin. En Jonás se menciona al Creador. Jonás, cuando es interrogado por los marineros, declara: temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El mensaje del primer ángel, registrado en Apocalipsis 14:7, nos manda a predicar, a llamar a las personas a volverse a Dios, a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mundo debiera entender que no somos fruto de la casualidad, no somos fruto de millones y millones de años de evolución, somos frutos de la obra creadora de Dios. La otra imagen que nosotros encontramos del fin en la historia de Jonás es el llamado al arrepentimiento. En Nínive, tras el mensaje de Jonás, todo el pueblo, toda esa nación, encabezado por su rey, se arrepintieron. Y esa historia lo encontramos en el capítulo 3 del libro de Jonás. De la misma manera, nosotros estamos llamados a exhortar al pueblo
a hacer el gran llamado al arrepentimiento, anunciando la caída de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 18:4, el mensaje del segundo ángel. Y en la historia de Jonás también encontramos nosotros el mensaje del tercer ángel. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De la misma manera, en el mensaje del tercer ángel hay un aviso de destrucción. Dice el mensaje del tercer ángel que todos aquellos que participen de las obras de la bestia, todos aquellos que reciban su marca, van a beber del vino de la ira de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los mensajes de destrucción. Los ninivitas no fueron destruidos en aquel entonces porque se arrepintieron, y mucha gente en el tiempo del fin no participará del vino de la ira de Dios porque se arrepentirán. Muchos escucharán el llamado y adorarán al Dios vivo. Esta es la ilustración. Aquí encontramos las imágenes del fin en la historia de Jonás. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Allí en Nínive se produjo un arrepentimiento genuino. No era un arrepentimiento fingido, porque Dios da testimonio del arrepentimiento de los ninivitas. Dice Mateo 12:41, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. ¿Y quién era ese más que Jonás? Cristo mismo. El Verbo que se había hecho carne fue a predicar a su pueblo. Fue a evangelizar a los líderes religiosos, pero ellos se negaron a escuchar el mensaje. Y una vez más Jesús pone como ejemplo la historia de Jonás en Nínive. Ese pueblo, por su fe, condenará al llamado pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque muchos de los israelitas y muchos de los dirigentes serán condenados porque se negaron a creer a la palabra de Dios, se negaron a aceptar al mensaje de arrepentimiento, al llamado. El libro de Jonás no solo nos ofrece el resumen del mensaje a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida, sino que también nos muestra la reacción de los ninivitas, como la del propio Jonás, implican que incluía también la posibilidad de evitar esa destrucción. El mensaje, cuando se imparte, tiene como propósito invitar al arrepentimiento. No es simplemente decir a la persona vas a ser destruido. Cuando nosotros vamos y presentamos el mensaje, el evangelio, le hacemos ver a las personas que el camino por el cual están andando los va a llevar a la destrucción, a la muerte segunda. Y por lo tanto, para evitar la muerte segunda, el camino es el arrepentimiento y volverse a Dios. ¿Puede ocurrir esto mismo en el mensaje de la lluvia tardía? ¿Es posible que todo el mundo se arrepienta y Dios no destruya nuestro planeta? Todos pueden arrepentirse. Todos. Pero allí dependerá de la respuesta individual de cada uno. Hay un dicho muy común, tal el rey, tal el pueblo. En Nínive, el pueblo fue convocado por el rey para participar de una jornada de ayuno y arrepentimiento, orar, clamar a Dios, confesar sus pecados. Incluso los animales fueron incluidos en esa jornada de clamor a Dios.
Esa era la luz que tenían ellos. Habrá muchos que se arrepientan, pero la destrucción final no depende de la decisión de una sola generación. Lo que Dios va a destruir es el mal, el pecado, con todo lo que ello implica. Al igual que las profecías que anunciaban la llegada del Salvador no eran condicionales, las concernientes a la destrucción del mal tampoco son condicionales. El mal debe dejar de existir y dejará de existir. Y ese mensaje y esa verdad lo encontramos registrado en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, cuando Satanás y todos sus seguidores, cuando el mal, la muerte, todos sean destruidos. Por otro lado, ¿qué imágenes encontramos nosotros en Babilonia? En un primer momento encontramos una sociedad desafiante, como lo vemos hoy en día. Muchos desafían a Dios, muchos quieren practicar una religión a su gusto, a su medida, a su manera. Luego veremos en la misma imagen de Babilonia un final repentino. Y por último, en la imagen de Ciro, al Salvador, a Cristo. En Daniel 5:23 encontramos nosotros las palabras del profeta dirigidas a Belsasar, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida. Qué gran declaración, ¿verdad? Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Belsasar tenía evidencias suficientes, un testimonio vivo de la existencia de Dios. Su abuelo, Nabucodonosor, tuvo la experiencia viva con Dios registrada en Daniel capítulo 4, tras el sueño del árbol, ese inmenso árbol, y cómo es que por 7 años prácticamente vivió como un animal. Eso lo sabía Belsasar. Lo paradójico de la vida, que también hoy se repite, es que la gente gusta adorar ídolos que no ven, ídolos que no pueden caminar, que no escuchan, ídolos de bronce, de hierro, de madera, pero no quieren adorar al Dios vivo. Finalmente Nínive volvió a sus pecados y fue destruida por una alianza de medos y babilonios. Poco después Babilonia se convirtió en el imperio mundial indiscutible. Nabucodonosor se rindió a Dios y prosperó. Ese testimonio lo encontramos en Daniel 4. Pero sus descendientes fueron débiles y el imperio decayó. Y esa es otra evidencia de cómo es que cada persona decide qué hacer con su vida, creer o no creer. La fe de nuestros padres es la fe de ellos y nosotros debemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Tal como se le recordó a Daniel, Belsasar conocía la experiencia de Nabucodonosor y tuvo la oportunidad de conocer a Dios como él. Pero él no quiso. Él ignoró la experiencia de Nabucodonosor. Así lo quiso. Lamentablemente las personas toman sus decisiones, ya sea llevados por las circunstancias, por el poder, por los problemas, por diversas razones, toman sus decisiones. Y Belsasar tomó la decisión de negar a Dios. Desafió abiertamente a Dios. Llevó todos los vasos sagrados y prácticamente los utilizó en honor a sus dioses, los utilizó para complacencia propia. Hizo uso profano
de los vasos del templo. Adoró a otros dioses en la misma presencia de Dios. Lo que determinará nuestra salvación, vida o nuestra condenación, muerte, no es nuestro conocimiento de Dios, sino nuestra respuesta a ese conocimiento. Como vimos en la historia de Noé, el mundo no se perdió, no murió por las aguas porque no conociera. Escucharon el mensaje, tenían conocimiento, pero decidieron no creer en el mensaje. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. El mundo no estará carente de conocimiento del mensaje de la palabra de Dios, sino que se perderá porque habrá decidido no creer en la palabra de Dios. Otra imagen que encontramos nosotros en la historia de Babilonia es el secamiento del Éufrates. Y esto se menciona en la sexta plaga, que dice a las profundidades: secaos y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: será edificada y al tiempo será fundado. Isaías 44, 27, 28. Isaías escribió mucho sobre la caída de Babilonia, sobre el siervo de Jehová Ciro. En el libro de Isaías se le pone el nombre más de 200 años antes. Ya Dios anunció la venida de Ciro para derrotar a los babilonios y además para liberar al pueblo de Dios, para decirles que pueden volver a Jerusalén. A través de Isaías se anunció cómo sería la destrucción de Jerusalén o de Babilonia. Lo hizo Isaías y también lo hizo Jeremías. En nuestro estudio de capítulo a capítulo de la Biblia, cuando estudiamos la historia, el libro de Jeremías, vimos cómo Jeremías habla acerca de la caída de Babilonia en pleno apogeo del imperio. Pero es Isaías quien habla específicamente de Ciro. Ciro creó una presa para hacer descender el nivel del río Éufrates. Sus ejércitos entraron por el río y encontraron la ciudad entregada a la fiesta. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Daniel 5:30. En aquella fiesta que ofreció Belsasar, aparece una mano escribiendo, y el mensaje de esa mano era que había sido pesado y había sido hallado falto, que su reino había sido quitado y entregado a los medos y persas. Y esa misma noche en la cual Daniel anunció a Belsasar esa caída, se produjo la caída. Esa misma noche fue repentina. Y esa repentina caída de Babilonia y esa repentina aparición de los medos para liberar al pueblo de Dios se repetirá en el tiempo del fin. Esa es otra imagen del tiempo del fin. En la sexta plaga registrada en Apocalipsis 16:12 se hace eco de este acontecimiento, un secamiento del Éufrates que prepara la venida de Jesús. Y se secó el río Éufrates. Así como Babilonia cayó prácticamente secando el Éufrates, la Babilonia espiritual también caerá con el secamiento del Éufrates, abriendo el camino para la segunda venida de Cristo. La Babilonia actual quedará sorprendida porque nadie velará, nadie esperará a su Señor. Habrán decidido no creer en Él y adorar en su lugar a imágenes hechas por hombres. Apocalipsis 13:14. Pero el pueblo de Dios no será sorprendido cuando Cristo venga por segunda vez. Y eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Nosotros no seremos sorprendidos porque tenemos luz y porque el pueblo de Dios se hallará velando
en todo momento. Y por último, cerramos el estudio de nuestra lección y del trimestre con la imagen de Ciro, Ciro el ungido. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y esto es lo maravilloso de Dios. Puede anunciarnos profecías con muchos años de antelación. Más de 200 años antes del nacimiento de Ciro, lo anunció por medio de Isaías. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Lo más sorprendente de la profecía sobre Ciro es que se llama a un rey pagano ungido. Eso no cabe en la mente de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, para los judíos que en esos tiempos ya se estaban considerando como una nación exclusiva, elitista. Se anuncia que van a ser liberados por el ungido del Señor, y ese ungido no es un descendiente de David. Ese ungido es un rey pagano. Además, se le dan atributos propios de Jesús: el pastor, el salvador de Israel, el edificador del templo, el que abre y nadie cierra, el que da a conocer a Dios. Muchos atributos de Cristo aludidos a Ciro. Y eso lo podemos leer en Isaías 44:28 hasta el 45:7. La Biblia hebrea acaba con Segunda de Crónicas, no con Malaquías, como es el que nosotros tenemos. Ese libro termina con el decreto de Ciro para la reconstrucción del templo. El Nuevo Testamento comienza con la llegada de Jesús, quien haría glorioso ese mismo templo, según lo anunciado por Ageo 2:7, quien además inauguró un templo mucho más glorioso, el templo celestial, como lo podemos leer en Hebreos capítulo 9, versículo 24. Todo esto hace de Ciro un tipo de Cristo, una imagen de Cristo. Todo lo que se profetizó sobre ambos se cumplió. Podemos confiar en que Dios también cumplirá las promesas que están aún por cumplirse. ¿Y cuál es la más grande promesa que está aún por cumplirse? La segunda venida de Cristo. Así como Ciro dio el decreto para que el pueblo de Dios volviera a Jerusalén, cuando Cristo venga por segunda vez, llevará a su pueblo a la nueva Jerusalén. Imágenes del tiempo del fin. ¿Qué hemos aprendido en el mensaje de hoy? Las imágenes de Nínive, Jonás el mensajero, temer a Dios y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. El pueblo en esa ocasión se arrepintió, todo el pueblo. En el tiempo del fin también habrá mucha gente que se arrepienta. ¿Y cuáles son las imágenes de Babilonia? Una sociedad desafiante. Lo contrario a Nínive. Babilonia no se quiso arrepentir a pesar de que Nabucodonosor se convirtió. Y en las imágenes de Babilonia también encontramos el final repentino, lo que la Biblia habla, que Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y por último, la imagen de Ciro, la imagen de Cristo, quien nos llevará a la nueva Jerusalén. Preparémonos para ese gran día. Tenemos mucha luz, tenemos mucho conocimiento, pero el conocimiento por sí solo de nada nos valdrá si decidimos no creer. Ya sabemos nosotros qué es lo que hace Cristo, qué es lo que está haciendo y que volverá por segunda vez. Lo que nosotros tenemos que hacer es creer y prepararnos para el encuentro con nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Amén.